¿Cómo te va? Bien, gracias. A ver, para tratar de entender lo que ha ocurrido en México y cuál es la importancia de esta noticia, que se despenalice absolutamente el aborto porque la mujer considera, y yo respaldo esa posición, que es su cuerpo, es su decisión. Ella es la que decide sobre su cuerpo, sobre lo que hace o no hace sobre su cuerpo. El lado conservador dice que no, que esa vida no se toca y no le pertenece y es autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu percepción? En primer lugar, es un tema, el que tú me pones en la mesa es un tema muy difícil. Pero entonces, la primera pregunta que tendría yo que hacerte es si lo tratamos con anestesia o lo tratamos sin anestesia. Sin anestesia. Correcto. Bien, vamos sin anestesia. A la vena. La situación de México nos pone a nosotros en una situación en la cual en México se ha despenalizado el aborto. En consecuencia, si tú decides abortar, puedes hacerlo. Entonces, yo creo que veía antes de ayer esta entrevista que tuviste con González Izquierdo, que me dio a mí mucha alegría de ver, te digo sinceramente, por la información que tú dabas, una información que con González Izquierdo daba información a la gente, para que pudiera decidir y entender las cosas. Hay tres tipos de aborto. El aborto terapéutico, que es el aborto en el cual es el único permitido en el Perú, mediante el cual aceptan el aborto por causas médicas. Como el caso de la niña. O la niña, que es un tema médico también. Hubo resistencia. Resistencia, ignorancia y mezclado con mezquindad. Pero esa es harina de otro costal. Ese es el único aborto que se permite en el Perú. El único. El artículo 119, no hay pena, pero tenemos el aborto voluntario. Es decir, yo quiero... Yo no quiero, mejor dicho. No, el aborto voluntario es yo quiero, yo me hago el autoaborto. Yo me tiro las escaleras, yo me tomo el orégano. ¿Eso es un mito o es verdad, el orégano? Ay. Sí, ¿no? Sí, al menos en mi época. Yo también he escuchado eso. Sí, y no hablemos de la parte rural. Ya, bueno, entonces el voluntario es yo me infrinjo dolor, algo que, sufrimiento. Ese es el autoaborto o el aborto consentido. Como yo no puedo eliminar la vida de este feto, voy a alguien que lo hace. Médico. Entonces, aquí hay pena de cárcel. En el Perú. En el Perú. Hay pena de cárcel, máximo 2 años de cárcel para la madre, de 1 a 4 años a quien practica el aborto, y si la madre muere, 5 años. Entonces, aborto terapéutico, aborto voluntario. Y es que realmente a mí me da una indignación. Yo no sé si el televidente puede entender la magnitud de lo que dice el Código Penal. Los congresistas están en otra. Y sin embargo, el Código Penal señala que es el aborto sentimental. Hay un aborto sentimental, un aborto del corazón. Entonces tú dices aborto sentimental. ¿Sabes lo que es el aborto sentimental? Es el embarazo por violación sexual. ¿Cómo puede ser posible que le digan aborto sentimental? ¿Quién le ha puesto sentimental? El Código Penal, artículo 120. El Código Penal es de 1991. No, del artículo 120. Máximo 3 meses de cárcel. Pero está el 1991, ¿no? Ay, no soy penalista, pues. Ya. No importa, la cosa es que se ha hecho en la época de... Aborto sentimental, embarazo por violación sexual o eugenésico. Entonces, a ver, ¿cómo estamos en cifras? Porque el Estado tiene que saber las cifras para poder tomar decisiones. A algunos no les gustará, Jaime, pero al año nacen 421.000 niños en el Perú. ¿Cuántos abortos hay? No sé, dime. 410.000. Casi por cada niño. Nacimientos, 421.000, abortos, 410.000 en el Perú. En el Perú, al año. Por cada niño nacido, casi, hay un aborto. Hay un aborto. ¿Y quién toma ese registro? Porque a ver, la de nacimiento digamos, está en el INEI. Y según la Universidad de la Cayetano Heredia, en lo que va del año, de este año 2023, han habido 1.600
51 mujeres hospitalizadas por consecuencia, productos pues de un aborto clandestino. Ahora, yo te hago esta siguiente pregunta y te digo, ¿con anestesia o sin anestesia? Ajá. Escoge. Tú, Yo. ¿quieres con anestesia o sin anestesia? Ay, que es un tema muy difícil para mí, pero bueno, sin anestesia. ¿En el Perú se debe aplicar lo mismo que en México? Eso es un sí. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que aplicarse? Porque el Estado no puede ser indiferente. Y no es una cuestión de feminismo, o sea, por Dios santo, es una cuestión de que tú no puedes, Jaime, permanecer como un Estado indiferente y de perfil. A ver, la persona está en la puerta de la clínica, porque quiero que sepas que el 19% de las mujeres en el Perú se ha hecho un aborto. De cada 5, una. El tema ya está. Ya está, ya. Eso ya ocurre. Ya ocurre. Y esto lo hacen también las niñas, las adolescentes y las mujeres de clases altas. Lo hacen. Pueden costear a un médico que no Les dice garantice nada, la vida. y un consultorio que, bueno, es privado, nadie va a decir nada y Pero una se acabó, chica, ¿no? una chica que está en la misma situación, definitivamente va pues donde no recuerdo, abortero, una persona que no tiene pericia. Hay unos papelitos en la calle. Ah, que sí. pone retraso menstrual. En la Tú caminas, vereda, miras la caminas, vereda sí. y ahí dice retraso menstrual. Sí. Y un número de teléfono. Así es. Entonces, si tú tienes como Estado que el embarazo es la cuarta causa de la muerte de las mujeres en el Perú, La cuarta causa de la muerte. de muerte materna. ¿Cuál es, perdón, la cuarta causa? El aborto y sus complicaciones Ajá. son la cuarta causa de muerte materna Porque en se el Perú. practica mal, porque se hace Porque no existe. informalmente. Informalmente, porque No hay ningún protocolo no hay ningún clínico protocolo. o muy básico. Es más, el protocolo que existe para el aborto terapéutico, que es el legal, no está aplicado para niñas, está para adultas, para mujeres mayores, pero no para niñas. Hace algún tiempo fui asesora del Ministerio del Interior y tuve que ir a un asentamiento humano de una niña de 9 años que tenía 7 meses de embarazo. O sea, a ver, por Dios, recapacitemos, las mujeres no van cantando a hacerse un aborto. No. O sea, no es un festival, no es un carnaval. ¿Quién dice eso? Hay gente que piensa así, ¿no? Pienso que sí, ¿No? que creen que es una cosa... O sea, tú quieres abortar porque eres una libertina, Ya. ¿no? Entonces, que el Estado... claro, sales embarazada y responsable, a qué fácil lo vas y lo abortas, sí, es una pero vida. si el padre se va y te dice mío, es mío ese hijo, olvídate de mí. Y la chica está sola. La chica está sola. Entonces... Ahora, ¿tú crees que esa es una razón? ¿Qué? ¿Para abortar? Hay muchas. Ya. Ya, ok. Yo no lo quiero tener. Pero, es otra cosa. Pero si hubieran adopciones rápidas, si tuviéramos jueces presupuestados por el Estado para que pudieran establecer una resolución de desprotección familiar, ese niño podría tener inmediatamente... ¿Tú sabes cuánta gente quisiera tener hijos? Y otras decían, ya, ok, yo no lo aborto, pero denme una familia acogedora. Entonces, el Estado tiene que dar alternativas. Esto no podemos nosotros hacer la política del avestruz. No podemos meter la cabeza y dejar todo el popó fuera. Este es un tema de política pública que tiene que ser visto con mirada estatal. Hay que darle la posibilidad a las mujeres de tener salidas. No tiene salidas. Y si cambia la realidad, tiene que cambiar también la política de Estado. Rosario Zacieta ha sido ministra y congresista y considera que lo que se ha decidido en México respecto a despenalizar el aborto también debería suceder, aplicarse, ocurrir en el Perú. Gracias, Charo. Como siempre, un gusto.
y no se olviden de leer sí, mi Tu libro. abogada en casa. Sí, Tu abogada en casa, Ley. sí, en las librerías y estamos ahí para servirlo siempre. Gracias, Charo. Este es un caso muy particular, pero ocurrió, sucede, o lo vamos a explicar a consecuencia de un atentado que, digamos, los que pintamos ya algunas canas lo recordamos. 1989, junio, ya se iba García,